4 tarde. Último minuto. 13 horas en punto, bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde con la imagen de lo que está sucediendo a esta hora, el cambio de gabinete que ha sido postergado, nos informaba recién Marian Vasos del Palacio de la Moneda, un cambio de gabinete que estaba en un inicio presupuestado para mediodía en el patio de los Cañones, está todo dispuesto desde muy temprano en la mañana para el primer cambio de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, pero por razones que hemos estado contando durante toda la mañana, recién estaban Carla Zunino y Gustavo Huerta entregando los detalles, sobre todo la polémica está concentrada en la nominación del que iba a ser el subsecretario del Interior en reemplazo de Manuel Monsalve, Nicolás Cataldo. Bueno, una serie de tweets que han ido apareciendo respecto a opiniones de Nicolás Cataldo en el pasado respecto a la situación de carabineros, a diversas temáticas de la contingencia nacional, han hecho que el gobierno reevalúe la nominación de Cataldo y estamos a puertas de que, obviamente, otra persona asuma en ese cargo. A las 11:49 incluso fue informado de manera, a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior, la llegada de Cataldo a la Subsecretaría del Interior, recordemos, en reemplazo, lo decíamos, del ex diputado por la región de Arauco, actual de subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una de las personas que, del Partido Socialista, que ha tenido mejor evaluación en estos casi 6 meses que lleva el presidente de la República, Gabriel Boric, desde que llegó al Palacio de la Moneda. Todo dispuesto, pero se ha trazado de esto para las 13:15 horas. Nos acompaña aquí en el estudio, como durante toda la mañana. Le agradecemos que haya permanecido aquí en 24 tarde Marco Moreno, de la Universidad Central. Marco, a ver, esta lectura respecto a lo que está sucediendo, no es primera vez que sucede esto de revisar tweets, de revisar el pasado digital y opiniones. Uno recuerda inmediatamente lo que sucedió con Felipe Ward cuando iba a asumir el Ministerio del Interior en la segunda administración de Piñera, y creo que en esa oportunidad se termina nominando finalmente a Víctor Pérez, senador por el Biobío en ese entonces de la UDI. O Mauricio Rojas, ¿te acuerdas del También, ministro que duró por 3 días, ¿no? Bueno, aquí parece que estamos teniendo la primera crisis porque efectivamente esta demora uno no la puede sino interpretar como una situación que se genera a partir de lo que pasa con el aparentemente designado subsecretario Cataldo, porque la oposición, creo yo, fundamentalmente se ha puesto más dura respecto a esta designación. Recordemos que la oposición hoy día tiene una capacidad de veto importante. Y hay una reunión en la tarde. A las 5 de la tarde, esta reunión que estaba condicionada también a que el presidente hiciera un ajuste de gabinete, un cambio y designara a interlocutores válidos para poder controlar de alguna manera o para poder enfrentar este nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, lo que estamos teniendo acá justamente, creo yo, tiene que ver con una primera dificultad, porque como lo comentábamos antes, quizás este nombramiento fue algo improvisado, ¿no? Quizás no estaba contemplado, ¿no?, el paso desde la Subsecretaría de Educación a la de Interior, una subsecretaría que tiene mucha relación directa con las fuerzas de orden y seguridad, digamos, Carabineros, la PDI, y probablemente eso haya explicado que no se hizo el chequeo oportuno, adecuado, y eso de alguna manera está generando esta primera crisis antes de designar el gabinete. Sí, una situación compleja, lo vemos y hacemos un poco el repaso entre comillas histórico. Quizás uno de los, yo te citaba el caso de Felipe Ward, quizás uno de los casos que pocas veces se ve que antes que asuma, porque el caso de Mauricio Rojas, claro, lleva 3 días, asume, está esas polémicas dicho respecto al Museo de la Memoria, sobre todo asumiendo en un ministerio como el Ministerio de la Cultura, que tiene mucha relación con el Museo de la Memoria. En este caso también, estamos hablando de la Subsecretaría del Interior, una subsecretaría que tiene directa relación, como pocas subsecretarías e instancias, con la labor de Carabineros, ¿no? Sin duda, es el subsecretario que de alguna manera se relaciona directamente con las policías. Por eso que había muchas viudas y viudos en redes sociales del subsecretario Monsalve, porque había hecho un muy buen trabajo, había logrado validarse como un actor fundamental del gobierno con
las policías, con el trabajo en relación a la agenda de orden y de seguridad. Y en este sentido creo que esta situación que estamos observando ahora no tiene otra explicación sino esta dificultad con el nombramiento de el ex subsecretario de Salud, Cataldo. Sí, vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda con los detalles de lo que está pasando, 13 horas con 5 minutos. Insistimos, un punto que lo decíamos al comienzo, un cambio de gabinete, el primero del gobierno del presidente Boric, que estaba presupuestado para mediodía. Son las 13 horas con 5 minutos, todavía no ocurre. Marian Basso, cuéntenos los últimos detalles respecto a la situación de Nicolás Cataldo. Sí, Andrés, efectivamente, 1 hora con 5 minutos en este momento ya se encuentra entonces retrasado esta actividad, ¿no es cierto?, respecto de Nicolás Cataldo, ¿no es cierto? Hace ya a las 12 con 15 minutos aproximadamente, un poquito antes, se había emitido un comunicado oficial por parte de Presidencia, donde señalaba efectivamente que el presidente de la República, Gabriel Boric, había aceptado la renuncia de Manuel Monsalve Benavides al cargo de subsecretario del Interior y nombrado en su reemplazo a Nicolás Cataldo Astorga. Esa fue la primera comunicación oficial emitida con un comunicado público por parte del Palacio de la Moneda. Eso se hace cuando se realiza un cambio de gabinete, cuando sale el subsecretario del Interior. ¿Por qué? Porque el subsecretario del Interior es el encargado de tomar el juramento a cada uno de los ministros y ministras, entonces, que va a asumir las carteras en este cambio de gabinete, en cada uno de los cambios de gabinete que se hacen en el gobierno. Tenía esa información, fue comunicada a todos los medios de comunicación y a la opinión pública, y desde ahí en adelante entonces que en Twitter se comienza a suceder una serie de opiniones por parte de la oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Republicano, señalando que efectivamente no era un nombre que ellos les hubiese gustado que ocupara esa subsecretaría, justamente por las distintas opiniones que había vertido en su momento el anterior subsecretario de Educación respecto de Carabineros, ¿no es cierto? Y es ahí entonces cuando se genera esta serie de críticas al nombramiento de Nicolás Cataldo en ese puesto. Pasaron varios minutos, ¿no es cierto?, hasta que oficialmente por parte de Presidencia se señala que esta cambio de gabinete se va a trasladar hasta la 1 con 15 minutos. ¿Sí, Andrés? Sí, Mari, vamos a continuar contigo inmediatamente, pero vamos a tomar contacto ahora desde el Congreso, Kevin Felgueras, con más reacciones de lo que está sucediendo, Kevin, esta postergación del cambio de gabinete por las razones que hemos estado conversando recién con Marian Basso, el nombramiento de la Subsecretaría del Interior de Nicolás Cataldo, que ha generado todas las reacciones, y uno recuerda obviamente, y tú lo recordarás, el caso del que no llegó a ser ministro del Interior en la segunda administración de Piñera, que fue Felipe Ward, por ejemplo. Sí, justamente, que por un tuit justamente no alcanzó a ser ministro del Interior en ese momento Felipe Ward, y acá tenemos el caso de que había sido nombrado subsecretario del Interior. Estamos con el diputado Francisco Undurraga de Bópoli. Diputado, ustedes manifestaron acá sus reparos con respecto a que él llegara a ser subsecretario del Interior, a reemplazar a Manuel Monsalve. ¿Le manifestaron estos reparos al gobierno? ¿Lo hicieron ver antes de, al parecer, modificarse esta decisión? Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos comunicación a través de, no mía, con el gobierno, manifestando, digamos, nuestra preocupación por la designación del ex potencial subsecretario Cataldo, según me han informado. Ahora, lo importante aquí es que el puesto no puede ser no es un puesto a la persona. Lamentablemente estamos demostrando que este es un puesto al Partido Comunista, con otra persona como Urquizar, que es una persona que aparentemente va a ser nombrada subsecretario del Interior, que tiene la misma inadversión con la policía. Hay que recordarle a la ciudadanía que el subsecretario del Interior es quien maneja la seguridad pública del país. Desde ese punto de vista, para nosotros sigue siendo muy difícil la relación con el gobierno, en la medida en que insista, con subsecretarios a cargo de las fuerzas policiales que no tienen ningún aprecio con las policías de Chile. Bien, diputado Francisco Undurraga, muchas gracias. Está con nosotros también el diputado Boris Barrera, jefe de la bancada. Diputado, usted es del Partido Comunista, ¿le parece correcto? Y le pido que nos movamos un poquito más hacia acá. ¿Le parece correcta esta designación, este cambio, entendiendo los cuestionamientos que hubo desde la centro derecha y también desde el mundo en Twitter en general? Y le pongo el antecedente. El señor Cataldo había cambiado hasta su descripción de Twitter colocándose como subsecretario del Interior y él la borró minutos después. Buenas tardes. Claro, bueno, buenas tardes. A mí me sorprende principalmente la actitud de la derecha antidemocrática
antidemocrática porque se empezaron a oponer cuando conocieron el nombre solamente. Aquí no hay una crítica a la persona, hay una crítica a su militancia. El anticomunismo les brotó del cuerpo cuando supieron de que era un comunista subsecretario, y por eso digo de que realmente no me sorprende. Esta es la derecha chilena, antidemocrática. Me imagino que si hubieran tenido un presidente comunista le hubieran hecho un golpe de Estado. Ahora, diputado, los cuestionamientos también van a las palabras que el mismo señor Cataldo había realizado en Twitter. Porque hubo cuestionamientos de su parte a Carabineros y él iba a tener una relación directa con Carabineros. ¿Ve ahí también un anticomunismo o cuestionamientos a lo que él había dicho en esta red social? Sí, sigo insistiendo que hay anticomunismo, o sea, las opiniones que puede vertir uno en cualquier momento, dependiendo del contexto, obviamente son de ese momento. Estamos en un momento distinto, era la oportunidad de que conocieran qué es lo que opinamos los comunistas en relación a la seguridad que están ansiada por la gente, y bueno, era la oportunidad, pero salió, como te digo, el anticomunismo de la derecha, como siempre, que empezaron a criticar cuando supieron solamente la militancia de Nicolás. Y como te digo, ojalá si hubiéramos tenido un presidente comunista, capaz que hubieran hecho un golpe de Estado. Esta es la derecha chilena. Muy bien, diputado Boris Barrera, muchas gracias. También estamos con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. Desde la UDI, diputado, le digo, se calificó como persona non grata al señor Cataldo, que finalmente al parecer no llega a la subsecretaría del Interior. ¿Qué le parece a usted? ¿Se tiene que catalogar de esta manera? Y se hablaba acá de un anticomunismo y que si hubiese habido un presidente comunista hubiesen hecho un golpe de Estado. ¿Cómo toma esas palabras? Yo creo que los chilenos, la única conclusión que sacan de manera casi universal es que la delincuencia es una prioridad en el país. Por lo tanto, lo que pedimos es que en la Subsecretaría del Interior haya alguien como Manuel Monsalve, alguien que entiende que el orden público es una prioridad, que no puede tener como antesala declaraciones brutalmente críticas respecto a Carabineros, que no es alguien que tenga vacilaciones, porque si uno lee las declaraciones que ha hecho este señor Cataldo, que entiendo que ya no van a perseverar en él, es tremendamente complejo. Porque ¿Hay anticomunismo, diputado? No, al revés, lo que hay es básicamente buscar, presidente Boric, una persona idónea, que tenga antecedentes incuestionables respecto a su compromiso con el orden público. Mire, nos hablan de un señor Urquizar, que también hubiese hecho una declaración que había que refundar Carabineros. A los chilenos les parece que hay que poner a cargo de la seguridad pública del país alguien que declara que hay que refundar Carabineros. O sea, ¿tampoco les parece el nuevo nombre que aparece? O sea, no nos parece nadie que no tenga un compromiso férreo y claro con el orden público. Manuel Monsalve era un hombre socialista de larga data, pero que tenía clarito que el orden público no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, es patrimonio de todos los chilenos, y por lo tanto pongan a alguien como Manuel Monsalve, no pedimos algo distinto. Muy bien, diputado Diego Chalper, muchas gracias. Está también el diputado Leonardo Soto. Diputado, le pido que se ponga por acá. Bueno, se ha generado toda esta controversia con el señor Cataldo, que había hasta cambiado su descripción de Twitter. ¿Qué le parece a usted esta situación? Bueno, a mí me sorprende la conducta de la oposición. Pareciera que ellos están gobernando. Ellos son los que están tratando de definir cuáles son los colaboradores del presidente Boric para cumplir precisamente todas las tareas de gobierno. Y lo están haciendo aflorando con mucha violencia verbal, creo yo, un cierto sectarismo, una cierta intolerancia a los que piensan distinto. Acaban de instalar la idea de que si alguien pertenece a un partido político, que es legal, que el Partido Comunista, no podría participar como autoridad de gobierno en una función. Eso no lo hemos visto nunca. Usted dice que acá hay un anticomunismo, lo decía el diputado Boris Barrera. Hay un anticomunismo gigantesco porque no ha dictado, supuestamente Cataldo, no ha dictado ningún decreto, no ha tomado ninguna decisión ni una orden y ya está profundamente cancelado. Que el gobierno haya cancelado justamente su nombramiento, ¿le parece correcto haberlo hecho a solo minutos del cambio de gabinete? Yo ignoro las razones por las cuales el gobierno habría retrocedido en esto, pero me parece que una mala señal que da nuestro gobierno es que la derecha la oposición esté definiendo quiénes son los colaboradores del gobierno y con esta mirada sectaria que a priori dice que alguien no está calificado para el cargo. Eso es un paso en falso. Y por último, a mí me parece muy malo que estén tratando también de justificar desdecirse de compromisos anteriores. Están diciendo que hay que romper relaciones con el gobierno y con el oficialismo.
Por favor, seamos sensatos. El gobierno tiene derecho a nombrar sus autoridades y la oposición haga su trabajo una vez que comiencen a funcionar, no antes. Muy bien, diputado Leonardo Soto, muchas gracias. Ahí estaban las palabras del diputado Leonardo Soto, está también el diputado Renzo Trisotti y la diputada Carmen Hertz. Diputada, póngase por acá con nosotros para hablar de esta situación. Diputado Renzo Trisotti, usted es del norte, le quiero preguntar, desde la UDI, desde su partido, se había calificado incluso como persona non grata al señor Cataldo. ¿Le parece correcto que no sea nombrado subsecretario del Interior y se habla de un anticomunismo desde la derecha? ¿Lo toma bien usted? El presidente parece que no estaba entendiendo nada. Dejar a cargo de la seguridad pública a alguien que expresamente ha denostado a Carabineros, creo que era una pésima señal para todas las personas que queremos tranquilidad y paz. Por supuesto que el gobierno tiene plena libertad en hacer sus nombramientos, pero tiene ciertos límites. Y aquí no puede haber una contradicción tan evidente en dejar a cargo una persona que no da ningún tipo de garantías para enfrentar la crisis que estamos enfrentando en materia de seguridad y sobre todo también de migración clandestina en el norte del país. Diputado, el señor Cataldo no puede estar en ninguna parte del gobierno porque él estaba en otra cartera, estaba en el Ministerio de Educación. Esa es una decisión propia del gobierno, pero hay ciertos cargos que evidentemente requieren de competencias y además de una historia. Aquí no se podía dejar una persona con esa animadversión en contra de las fuerzas policiales cuando era precisamente quien las tenía que liderar. Diputado Renzo Trisotti, muchas gracias. Diputada Carmen Hertz, qué bueno poder conversar con usted, con una mujer también del Partido Comunista. Diputada, sí, a esa cámara estamos en vivo. Diputada, desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, por ejemplo, acusa un anticomunismo. ¿Usted ve que existe anticomunismo en la derecha o acá se justifican declaraciones de la centroderecha cuestionando a una persona que ya en Twitter había manifestado algunas opiniones sobre Carabineros? Mire, esta fobia desatada y la pretensión de la derecha y la ultraderecha, que son los herederos directos de la dictadura pinochetista, francamente es patética. O sea, no pueden pretender cuestionar a un demócrata y a un gran profesional como es el subsecretario actual de Educación, Nicolás Cataldo. Solamente lo cavernario y el desate en el que están, que pretendan pautear además al presidente de la República, es absoluto y totalmente inaceptable. Diputada, entendiendo eso, que la derecha no puede pautear, el presidente al parecer ya tomó la decisión de no nombrar a Nicolás Cataldo. ¿Se dejó pautear el presidente? Me parece muy lamentable que no se haya confirmado, si es así, la designación de Nicolás Cataldo. Lamentable. Perdón, y eso hay que conversarlo con el presidente porque esta designación estaba a firme, digamos. Existió incluso un documento que teníamos los medios de comunicación. Así es. Me imagino que el comité político de Apruebo Dignidad planteará lo que corresponde. Si esto es inaceptable. A mí, como abogada, como diputada, como miembro del movimiento histórico de derechos humanos, no puedo aceptar que vengan especímenes como los que representa la extrema derecha a cuestionar el nombramiento de Nicolás Cataldo. No lo acepto. ¿El gobierno se equivocó al retrotraer su decisión? A mi juicio sí, lo encuentro lamentable. Muy bien, diputada Carmen Hertz, ahí estaban. También está el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano. Bueno, entendemos que hay una situación en desarrollo. Ustedes fueron uno de los primeros en hablar acá en el Congreso Nacional luego de conocerse su designación. Todavía no hay claridad de lo que está pasando en el Palacio de la Moneda. De hecho, el cambio de gabinete era hace bastante rato, diputado. Bueno, la diputada Carmen Hertz hablaba de o el diputado Boris Barrera hablaba de una censura al Partido Comunista. ¿Es así o es a la persona en particular? Bueno, yo creo que es importante que en este segundo tiempo necesitamos que el gobierno comience a gobernar. Era indispensable un cambio de gabinete para que descomprima y permita, ¿no es cierto?, elevar la baja aprobación que tiene este gobierno y que empiece a actuar, a gobernar, a dejar atrás la campaña de gobernar. Y aquí no es un veto a un partido en particular. Aquí estamos señalando que las personas no son las apropiadas. Lamentablemente, según lo que se ha filtrado, porque esta es una noticia, como usted dice, que está en desarrollo, se estaría sacando al subsecretario Monsalve de la carpeta de la Subsecretaría del Interior. Y eso es lamentable. El subsecretario ha sido la única persona que conoce y entiende el problema de seguridad.
durante estos meses a él sí lo hemos visto trabajar, lo hemos visto en terreno, lo hemos visto hacer redes, lo hemos visto trabajar con autoridades, con comunidades, con personas. Yo lo he visto en la región. Por lo tanto, es lamentable que luego de este tiempo y de este aprendizaje se le saque y se le ponga en otro ministerio. Entonces, la verdad es que yo diría que era uno de los pocos que estaba haciendo bien su trabajo y lamento mucho, siendo de la Araucanía, el que al subsecretario Monsalve se le lleve a otro ministerio. Ahora, esta polémica que se provoca a raíz del nombramiento del subsecretario Cataldo, lo decimos así porque todavía no hay una información oficial que nos diga que se retrotrae esta decisión. Hay un comunicado enviado desde Presidencia donde sale él nombrado como subsecretario del Interior. Todo esto son elucubraciones que finalmente se hacen desde la descripción de Twitter en adelante. ¿A usted le parecía mal ese nombre y si se coloca otra persona del Partido Comunista le parece mal también? A ver, repito, respecto a sacar al subsecretario Monsalve, eso ya no me parecía bueno. Había ganado mucho tiempo y experiencia. El subsecretario Cataldo, él había tenido varias apreciaciones no muy favorables respecto a Carabineros. Había hablado derechamente muy en contra de Carabineros y en esa subsecretaría le corresponde precisamente trabajar con Carabineros. Entonces, él no era la persona apropiada, a mi juicio, en caso de que efectivamente haya sido la persona que tenían dispuestas para ese cargo, cosa que no tenemos confirmación, no era la persona más apropiada. Ahora, parece que este gobierno le está costando encontrar personas apropiadas y que no tengan una historia en Twitter o una historia de declaraciones desafortunadas, pero lamentablemente yo creo que él no era la persona apropiada para esta cartera. Diputado Schubert, muchas gracias. Del Partido Republicano está también la diputada Elia Molina del PPD, una cartera diputada que al parecer va a llegar al Ministerio del Interior, una cartera que hoy está en la noticia. Le pregunto primero, antes de ir a esta polémica en particular, ¿está confirmada Carolina Toá como ministra del Interior? ¿Le parecería bien? Eso está confirmado dentro de los rumores, pero ¿le parecería correcto? Me parecería bien correcto porque creo que Carola es una persona que ha dado muestras a lo largo de toda su carrera política de mucha convicción, es muy analítica, tiene una forma de expresarse que es muy didáctica, muy clara. ¿Usted conversó con ella por esta designación? No he conversado. ¿Pero en el partido están contentos? Me imagino que sí, pero por supuesto que siempre estamos contentos que personas que son militantes del PPD y que fueron parte de ese crecimiento, de ese músculo que tuvimos durante mucho tiempo. Creo que Carola es un símbolo importante de nuestro partido y yo sería muy feliz que de verdad se confirmara su nombramiento. Ahora, diputada, usted además fue ministra de Estado, fue ministra de Salud y usted sabe que tener un subsecretario potente es bien importante para poder manejar bien la cartera y allí está la polémica del día con el señor Cataldo que fue nombrado y que todavía no sabemos si va a salir o no de esa subsecretaría. ¿Qué le parece esa polémica en particular? Bueno, obviamente que cuando uno es ministro de cualquier área, el equipo que constituye, ¿no es cierto?, de trabajo, el gabinete del ministro, el subsecretario en los casos, son fundamentales, sobre todo, además de la competencia técnica, sobre todo también la capacidad de trabajar en equipo, porque esta cuestión no es como a uno se le ocurre, claro. Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que corresponde. ¿Le parece correcto que quizás lo saquen de esta designación que estaba presente o es un error que comete el gobierno? A ver, decir que es un error del gobierno, la verdad es que no tengo autoridad para decir algo así. Solo puedo decir que conozco al señor Cataldo como subsecretario de Educación y lo ha hecho espectacular. Ha sido un gran subsecretario, he estado en muchas instancias, hemos discutido muchas leyes y creo que es un experto. No estoy de acuerdo en que se cambien a lo mejor decisiones por razones que no son técnicas, sino que por razones de lo que dijiste hace 10 o 20 años atrás. Pero no me atrevo yo a juzgar al gobierno. Creo que el presidente tiene el derecho de sacar y poner piezas las veces que quiera, es su prerrogativa. Pero si acaso lo que uno dijo hace 10 o 15 años cuando era estudiante, que se vio una frase que salió en un Twitter, creo que no descalifica a nadie. Otra cosa son sus competencias técnicas en seguridad que yo no conozco. Muy bien. Diputada Elia Molina, ex ministra de Salud también. Está con nosotros también el diputado Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente. Diputado, un partido que ha sido crítico con este nombramiento en particular, que se esté todavía en la duda, que no se esté llevando adelante el cambio de gabinete todavía. ¿Qué le parece? Bueno, para nosotros el nombramiento de Nicolás Cataldo era una afrenta. Y era una afrenta porque hoy día uno de los principales problemas de la ciudadanía es el orden público, que están poniendo a cargo del orden público a una persona
que desprecia a Carabineros, que desprecia el orden público, que ha acusado a Carabineros de tortura, que hay infiltrados en los pacos, son palabras de él. Y por lo tanto poner a alguien así a cargo de la seguridad en un momento en que Chile clama por más seguridad, nos parecía una burla para toda la ciudadanía y en particular para la UDI, una persona cuya asesora, una de las más cercanas, es hermana de Palma Salamanca, asesino de Jaime Guzmán, nos parece una provocación. En un momento en que el gobierno supuestamente está llamando al diálogo y nos convoca a la moneda, no pueden hacer un nombramiento de esta naturaleza. A propósito de esa convocatoria, ¿van a ir a la reunión de esta tarde? Bueno, nosotros habíamos puesto una sola condición, que era que primero se produjera el cambio de gabinete para poder hablar lo que viene con las nuevas autoridades. Vamos a tener que evaluar después de este cambio de gabinete qué es lo que hacemos, porque la verdad es que nos sorprende este nivel de amateurismo. Si está el señor Cataldo como subsecretario del Interior, ¿van o no van? No vamos. Último minuto. Volvemos al Palacio de la Moneda, comienza la ceremonia de cambio de gabinete. En Palacio vemos en la imagen al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Escuchemos sus palabras. Al parecer podría permanecer en su cargo. Es parte de la conversación que se tiene hasta ahora en Palacio. Escuchemos el inicio de esta ceremonia, primer cambio de gabinete de la administración del presidente de la República, Gabriel Boric Font. Esperando entonces que el subsecretario del Interior, que finalmente va a quedarse en su cargo, lo vemos y lo decimos porque lo vemos ahí, que va a liderar esta ceremonia. Vimos entrar a Ana Lía Uriarte, quien se había alzado como una de las cartas justamente para la SECPRES, que en ese cargo estaba originalmente pensado Manuel Monsalve, pero que finalmente se ve ahí sentada junto a Carolina Toá. Sería ella quien asumiría en reemplazo de Manuel Monsalve. ¿Qué pasó? Al parecer, y por lo que podemos ver acá en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Cañones, sin ninguna información oficial desde Presidencia, finalmente el nombre de Nicolás Cataldo ya no estaría en los planes del gobierno, justamente por el revuelo que causaron sus declaraciones hace algunos años en Twitter y por el revuelo que causó también las opiniones desde la oposición. Vemos al subsecretario quien va a liderar esta ceremonia finalmente como subsecretario del Interior. Vamos a ver justamente si es que Manuel Monsalve señala algo, porque la última información oficial, la que llegó desde Presidencia, señalaba que Manuel Monsalve renunciaba a su cargo de subsecretario del Interior y en su reemplazo asumía el ex subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, del Partido Comunista. Como les comentaba, no hay ninguna información oficial desde Presidencia señalando que eso se revierta, pero la imagen es clara, ¿no es cierto? Y vale más que mil palabras, y vemos ahí a Manuel Monsalve, quien va a tomar la palabra en ese podio que está dispuesto. Quien lo toma es justamente el subsecretario del Interior, siempre es el encargado de justamente tomar el juramento de cada uno de los ministros y ministras que van a asumir en un cambio de gabinete, en una decisión que vemos se ha tomado en los últimos minutos. A las 12 del día estaba pronosticado este cambio de gabinete por parte de Presidencia, así se había anunciado, y a los pocos minutos de las 12 se había anunciado también que Nicolás Cataldo iba a ser el nuevo subsecretario del Interior. Sería él quien debería estar en reemplazo de Manuel Monsalve en la imagen que estamos viendo justamente para tomar este juramento a los ministros y ministras. En vez de eso vemos a Manuel Monsalve cuando se abren las puertas del Palacio y hace ingreso el presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado de la coordinadora sociocultural del Palacio de la Moneda, Irina Caramanos, y también el resto del gabinete del presidente Gabriel Boric. Vemos figuras entonces ahí, y entre los nuevos ministros que entraron está Carolina Toá, que asumiría la cartera de Interior, Ana Lía Uriarte, que asumiría entonces SECPRES, Diego Pardo, que sería y asumiría en Energía. También vemos ahí a Jimena Aguilera en Salud. Y también escuchamos entonces a la encargada de protocolo de la Presidencia justamente darle la palabra a Manuel Monsalve. Hay figuras que entonces tendrían enroques, como el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, cuando escuchamos entonces las palabras del subsecretario del Interior. Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 249. Santiago, 6 de septiembre de 2022.
Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República, y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto: acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Isquia Yasmin Siches Pastén, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Giorgio Kenneth Jackson Drago, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. María Begoña Yarza Sáez, en el Ministerio de Salud. Claudio Alberto Huepe Minoletti, en el Ministerio de Energía. Flavio Andrés Salazar Onfray, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República. Manuel Monsalve Benavides, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Nombra Ministra de Estado del Interior y Seguridad Pública. Decreto número 250, Santiago, 6 de septiembre de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo número 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto: nómbrase a contar de esta fecha como Ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Carolina Montserrat Toá Morales, quien, por razones impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha ya señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República. Manuel Monsalve Benavides, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Carolina Toá, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Nombra ministras y ministros de Estado de las carteras que indica. Decreto número 251, Santiago, 6 de septiembre de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019. Decreto: nómbrase a contar de esta fecha
como ministras y ministros de Estado de las carteras que se indica a las siguientes personas, quienes deberán asumir por razones impostergables de buen servicio sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Ana Lía del Carmen Uriarte Rodríguez, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Analía, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra que el Estado se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Prometo, presidente. Muchas gracias, compañera. Bienvenida. Ahí sí. Giorgio Kenneth Jackson Drago, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Giorgio, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Jimena Paz Aguilera Sangüesa, en el Ministerio de Salud. Jimena, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Diego Pardo Lorenzo, en el Ministerio de Energía. Diego,
¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Bienvenido. Silvia Díaz Acosta, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Silvia, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Bienvenida. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República. Carolina Toá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública, quienes procederán a firmar este decreto. Termina la ceremonia, le toca. En estos momentos se realizará la fotografía oficial de Su Excelencia el Presidente de la República y su nuevo gabinete de ministros y ministras. Si estamos viendo la fotografía, la primera fotografía con el nuevo gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. En rigor son 5 ministerios los que hoy día cambian los jefes de cartera, pero son 6 ministros nuevos en cartera. ¿Por qué? Porque se pasa a nombrar el cargo de nuevo ministro, en este caso de Desarrollo Social y Familia, que es Giorgio Jackson, que reemplaza a Janet Vega, que dejó el cargo hace 2 semanas. Escuchemos palabras del presidente de la República, Gabriel Boric Font. No, pensaba que se iba a acercar al podio, pero al parecer no van a haber palabras. Oh, sí, se está disponiendo. Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, señor Gabriel otro proscenio Boric para Font. el presidente, justo en la mitad de su gabinete. Escuchemos al presidente Boric. Chilenos y chilenas que nos están escuchando, quiero que sepan que hago este cambio de gabinete
pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile. Quiero agradecer profundamente a los ministros, ministras y subsecretarios que dejan sus cargos. Vi cotidianamente su empeño, su trabajo, su dedicación, su compromiso y convicción desde cada uno de sus espacios, hacer de Chile un país más justo, más igualitario, en donde efectivamente la esperanza le gana el miedo, y creo que hemos avanzado en esa dirección. A quienes entran hoy día tienen una gran tarea, varias grandes tareas. Necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y, por sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas. Con algunos de ustedes, incluso antes hemos tenido diferencias. Sin embargo, hoy día el bien mayor de Chile nos exige encontrarnos, cohesionarnos, superar esas diferencias. Y no me cabe ninguna duda de que por el compromiso que hemos conversado con cada uno de ustedes, eso lo vamos a conseguir plenamente. Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también, como es evidente, el comité político, que es la conducción de nuestro gobierno. Y cambia con la integración de Analía Uriarte, con la integración de Carolina Toá, para darle mayor cohesión a nuestro gobierno. Y también he decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas, para que no caigamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos a veces improbables, que es lo que más necesita nuestro país en este momento. No me cabe ninguna duda de que vamos a enfrentar tareas difíciles, pero que con este núcleo y con este gabinete vamos a estar a la altura. Tenemos que poner la acción donde ponemos nuestras palabras. Y quiero que sepan, compatriotas, que la seguridad de cada uno de ustedes es una tarea prioritaria para nosotros como gobierno en este momento. No podemos, como sociedad, tolerar que compatriotas vean secuestrada su vida por la delincuencia, por el narco o por la violencia. Y por lo tanto, esos espacios públicos los vamos a recuperar. Y este gabinete tiene especialmente encomendada esa tarea. Pero no es lo único. Sabemos las urgencias que enfrentan las familias chilenas por el alza del costo de la vida.
Sabemos lo interminable e inaceptable de las listas de espera. Sabemos el tremendo desafío que tenemos en materia de vivienda, donde nos hemos puesto metas tremendamente ambiciosas. Todas esas urgencias las vamos a abordar con sentido país. Y por cierto, y en esto quiero ser muy claro, sin dejar de lado las reformas estructurales con las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile. Porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio, de transformación por el cual llegamos a la moneda. Y en eso, ni un paso atrás. No se puede gobernar con superficialidad. Por eso no bastan las palabras. Para acercar la visión que tiene nuestro gobierno al pueblo de Chile, tenemos que mostrarlo en obras, en hechos, cuál es el país hacia el que estamos avanzando. Se agotó el tiempo de solo la esperanza en el cual éramos novedad. Ahora, desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno, en las instituciones y como sociedad, la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Demostrar que no solo vamos a ser un país distinto, sino que de hecho lo estamos haciendo. Quiero que este nuevo gabinete asuma una agenda con quienes llegan y con quienes se quedan, más intensa en temas de preocupación ciudadana que ya he mencionado, y también, bien vale mencionarlo, desde el Palacio de la Moneda, con presencia en las regiones. Para ello se requiere una disposición real de liderar procesos y cambios. Nos sirven visitas de mediodía para inaugurar una obra en una localidad lejana. Hay que quedarse, escuchar, compartir con el pueblo que espera respuestas de nosotros. Y por último, me permito una reflexión a propósito del resultado del plebiscito del último domingo. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. No podemos nunca olvidar esa lección de la historia. Y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea se asume como vanguardia y pretende ir más rápido que el pueblo al que representa. Como dijo un viejo militante, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Por eso debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo. Eso es lo que le pido a este nuevo gabinete. Humildad para escuchar y entender, convicción para defender firmemente el proceso de cambio, que es el sentido profundo por el cual estamos acá. No de administración del tiempo, no de administración de lo que hay. Transformar y enfrentar las injusticias y desigualdades de nuestro país que no se pueden por ningún motivo volver a meter debajo de la alfombra. Y por cierto, decisión para enfrentar todas las tareas que tenemos como gobierno. Hoy se marca un nuevo aire con nuevos fríos para nuestro gobierno. Como dije antes, no ha sido fácil, pero los cambios nunca son fáciles. Y confío
en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, por más respeto, por más justicia y por más igualdad. Muchas gracias. Escuchábamos al presidente de la República, Gabriel Boric, tras este cambio de gabinete, el primero en su administración, cuando todavía no se cumplen 6 meses. Vamos enumerando los principales cambios. Sale del Ministerio del Interior la exministra ahora Isquia Siches. En su reemplazo asume la exalcaldesa de Santiago, ex vocera de gobierno, la segunda administración de Michelle Bachelet, exdiputada, militante del PPD, Carolina Toá. En la Secretaría General de la Presidencia sale el exministro Giorgio Jackson, sigue siendo ministro, pero ahora de Desarrollo Social, reemplaza a Janet Vega. En reemplazo de Jackson en la SECPES ingresa la ex jefa de gabinete del Ministerio del Interior, Analía Uriarte, del Partido Socialista, abogada que también fuese en su minuto jefa de gabinete de la presidenta Bachelet en su segunda administración. En el Ministerio de Salud, María Begoña Yarza es reemplazada por la médico cirujano independiente Jimena Aguilera. En el Ministerio de Energía, Claudio Huepe deja su cargo a Diego Pardou, abogado, militante de Convergencia Social, recordemos, uno de los asesores en materia económica más cercanos al presidente Boric, sobre todo en la segunda vuelta. Él trabajó durante los últimos años también, antes de la segunda vuelta, en espacio público, tuvo un rol relevante en ese lugar, sobre todo en pandemia. En el Ministerio de Ciencia, Flavio Salazar, del Partido Comunista, deja su lugar a Silvia Díaz Acosta, independiente, doctora en química, y lo que mencionaba yo antes, Janet Vega, que hace 2 semanas que dejó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, deja su cargo, lo dejó hace 2 semanas, y en su reemplazo asume Giorgio Jackson, hasta hoy día ministro secretario general de la Presidencia. Y otra de las novedades que menciona el presidente en su discurso es que la ministra del Trabajo, Janet Jara, se suma al comité político. Esta cartera se suma al comité político. Destaco algunas de las frases que dijo el presidente, sobre todo al principio. Muy decidor de esta etapa que se inicia en el gobierno. Pensando en nuestro país, siempre son dramáticos los cambios de gabinete. Tenía que doler, duele, pero es necesario y este dolió. Uno de los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar, dijo el presidente Boric. Agradece a quienes salen, dice, necesitamos una nueva coordinación del gobierno, fortalezcamos la coalición que nos respalda, con algunos que están acá, dice, hemos tenido diferencias, el bien mayor exige superarlas, no es solo un cambio protocolar, ni para una foto, cambia el comité político, dice el presidente, darle mayor cohesión al gobierno. Marco Moreno, que todavía nos acompaña aquí en el estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, ¿cuál es la lectura que haces de este profundo cambio de gabinete del presidente Boric, sobre todo asumiendo los cambios, Marco, en el comité político, donde hay cirugía mayor, podríamos decir? Sí, eso es quizás el hecho más evidente, en el sentido de que entra el socialismo democrático, ¿no? Esta otra coalición del gobierno representada por Carolina Toá y Analía Uriarte, una militante del PPD, la otra militante del Partido Socialista, al equipo político. Para compensar, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, como tú muy bien señalabas y lo dijo el presidente, se incorpora la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, como integrante del comité político. Y ahí hay un punto, Marco, porque el rol de la ministra Jara, sobre todo en sueldo mínimo y sobre todo también en 40 horas, y ahora está viendo en pensiones, de sentar en la misma mesa a empresarios, a sindicatos, al gobierno, algo bien inédito en esta materia siempre súper sensible, ha sido algo muy, muy resaltado, subrayado, y no solamente yo creo que es una señal al Partido Comunista, como dices tú, pero también al tremendo rol que ha tenido la ministra Jara. Sí, y evidentemente marca, podríamos decir, un giro en el diseño original, porque la incorporación o el equiparamiento en el comité político de las dos coaliciones es lo que de alguna manera muestra un cambio en lo que veníamos observando. Los ministros independientes, digamos, más o menos se mantienen. Claro. Sale la ministra Isquia Siches, ¿no?, pero tienden a conservar su representación. Son los partidos políticos los que tienden a aumentar en el caso del Partido Socialista y el PPD, que va a tener una ministra tan importante como la ministra de Interior. Sí, lo dijo el presidente Boric varias veces, sin dejar de lado las reformas estructurales con las que nos comprometimos, en eso ningún paso atrás. Ahí hay una conversación también instalada, sobre todo respecto a los resultados del plebiscito, Marco, este 62-38, que muchos pusieron ahí en relevancia en la conversación. No solamente estos cambios que sean profundos en el comité político, sino la velocidad y la profundidad de las reformas. Y se viene a la memoria
el realismo sin renuncia en Bachelet 2. Claro, porque el ministro Marcel ayer por la tarde reunido con empresarios, ¿no es cierto?, y líderes de ese sector, señaló que en el punto de prensa que de todas maneras iba a tener que pasar, digamos, a hacerse los cambios de manera gradual, ¿no? Se señaló eso y por lo tanto a lo mejor eso dio a pie para lo que está diciendo ahora el ministro, de que hay que hacer y continuar con la agenda de cambio. En ese sentido creo que ese es un aspecto interesante que lo que el ministro o lo que el presidente vuelve a establecer, porque claro, está el fantasma, como tú dices, del realismo sin renuncia, producto del resultado del plebiscito del domingo recién pasado. Marco, vamos a ir al Congreso, allá con Kevin Felgueras. Reacciones a este primer cambio de gabinete del presidente Boric. Todavía no se cumplen 6 meses de su administración, su llegada al Palacio de la Moneda. Kevin Felgueras, conectamos contigo desde el Congreso allá en Valparaíso. Buenas tardes. Justamente, Andrés Vial, estamos con el diputado Luis Cuello del Partido Comunista y con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Le voy a preguntar de inmediato por el ajuste ministerial, pero esta tarde los partidos de Chile Vamos estaban convocados, al igual que el resto de los partidos, para ir a la Moneda. Luego de este ajuste ministerial, ¿ustedes van a asistir a la Moneda o no? Nosotros vamos a tomar una decisión a las 2 de la tarde, en unos pocos minutos más, para los efectos de donde nos vamos a reunir los 3 presidentes de partido, los 3 secretarios generales y los jefes de bancada de Chile Vamos, de Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Ustedes ya tienen una postura tomada. Sí, nosotros vamos a llevar nuestra decisión de no asistir al encuentro en la Moneda. ¿Y por qué no van a asistir? Porque hay un nivel de improvisación en este cambio de gabinete que de verdad habla que no se ha aquilatado suficientemente la decisión de la soberanía. Primero, en el nombramiento del subsecretario del Interior. 3 nombramientos, 3 nombres circulando y afortunadamente se mantiene el subsecretario Monsalve, que es el que estaba haciendo bien el trabajo. Y por otra parte, ciertamente los otros 2 nombramientos, los otros 2 nombres, eran 2 nombres que hablaban de refundación de Carabineros, hablaban de que de alguna manera cuestionaban los temas de orden público, seguían denominando algunos de ellos Gualmapu a los territorios de la macrozona sur, no empatizaban con las víctimas. Por supuesto que a nosotros nos parece que era complejo. Y quiero decir que sí hay un buen nombramiento, el de Ana Lía Uriarte. Yo le deseo a Ana Lía Uriarte el mayor de la suerte. Yo me siento muy cercano a Ana Lía, creo que va a ser una tremenda interlocutora con la oposición y creemos que tanto Monsalves como Ana Lía Uriarte van a tener una tremenda interlocución con la oposición y van a tener todo nuestro respaldo. ¿El nombramiento de Carolina Toá? Bueno, buen nombramiento Carolina Toá, buen nombramiento y yo creo que también tiene la experiencia política, el aplomo que se necesita. Pero yo le pido al presidente más tranquilidad, menos improvisación, más aplomo, eso es lo que está esperando la ciudadanía. Senador, y también hacer la crítica necesaria, la autocrítica necesaria respecto a lo que ocurrió el día domingo. Senador, perdón, usted destaca a Carolina Toá, a Ana Lía Uriarte, al subsecretario Monsalve, y aún así no van a ir a la Moneda. Aún así creemos que hay un nivel de improvisación que ciertamente no... Vamos a darle tiempo para que la ministra del Interior se aquilate en su cargo, también a la propia Ana Lía Uriarte, al subsecretario del Interior. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? No, puede ser durante el transcurso de la semana, no tenemos ningún problema, pero hoy día prestarnos para la improvisación que hoy día ha habido en la Moneda no podemos. ¿No van a la Moneda? No, pero quiero decirle que nosotros, quiero decirle que esto no quiere decir que nosotros no mantengamos nuestro compromiso con una nueva y buena constitución, que la mantenemos, estamos dispuestos a reunirnos con el presidente Boric, pero no hoy día, porque hoy día ciertamente creemos que tiene que haber una reunión separada de la oposición del resto de los partidos de la coalición de gobierno. Muy bien, senador Francisco Chaguán, presidente RN, muchas gracias. Está también con nosotros el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, partido de Nicolás Cataldo, quien en algún momento fue confirmado como como subsecretario del Interior a través de un comunicado y que finalmente no asume, se mantiene en el cargo Manuel Monsalve como subsecretario del Interior. ¿Qué le parece esta polémica? Y ya le pregunto por la decisión de Chile Vamos de no ir a la Moneda. Sí, yo creo que la derecha tuvo una reacción que fue bastante histérica, que revela su carácter anticomunista, que hizo un juicio respecto de las expresiones de un ciudadano hace 2 años atrás. Entonces me parece lamentable lo que ha ocurrido, porque Nicolás Cataldo es una persona que tiene una trayectoria política impecable, que tiene todas las condiciones para asumir responsabilidad en el Estado,
Y creo que eso también demuestra, de un cierto modo, que aun cuando circulaban otros nombres, también habían objeciones, habían impugnaciones de parte de la UDI y de parte de Renovación Nacional, porque a ellos en realidad les molesta que haya comunistas en el gobierno. Yo creo que ese es el problema de fondo. Diputado, ahora bien, usted lo decía, son declaraciones de hace 12 años atrás y a pesar de eso, el gobierno decide retrotraer su propia decisión que se había anunciado a los medios de comunicación. ¿Es un error del gobierno? No, yo lamento que haya ocurrido así, pero sin duda nosotros confiamos también en el criterio del presidente para asignar a sus colaboradores. Con respecto a la decisión de Chile Vamos de no asistir al Palacio de la Moneda en esta convocatoria que se había hecho y que de hecho el cambio de gabinete sucede antes de esta convocatoria porque así lo había pedido Chile Vamos. ¿Qué le parece a usted esta determinación que nos anunciaba el presidente de RN? Mire, yo creo que estamos notificados que cada día la derecha va a tener una excusa nueva para no cumplir con su palabra. Aquí está claro que la derecha está buscando excusas, está buscando razones caprichosas, antojadizas para no cumplir con su compromiso, con su supuesto compromiso de poder darle continuidad a un proceso de cambio. Y hay que también recordarle a la derecha que la elección presidencial no la ganó la UDI ni RN, la ganó el presidente Boric y también ganó un programa de gobierno y por lo tanto yo creo que hoy día, a partir de este nombramiento de este nuevo gabinete, bueno, lo que esperamos es que se cumpla, que podamos implementar y a eso tenemos también un compromiso como parlamentarios de implementar un programa de gobierno que da respuesta también a las demandas sociales en pensiones, en educación, en vivienda. Diputado Luz Cuello, lo último, a Prueba de Dignidad queda un tanto fraccionado porque el Frente Amplio queda con menos representación en el comité político, el Partido Comunista la mantiene, pero queda algo fraccionado, entendiendo que el socialismo democrático quizás gana un poquito más de terreno por la llegada de Analía Uriarte, por la llegada de Carolina Toa. No, la verdad no lo creo, yo creo que hay una representación equilibrada en el gabinete y lo principal es que todos los ministros y ministras de Estado estén comprometidas y comprometidos con este programa de gobierno que obviamente busca transformaciones que respondan a las demandas de la ciudadanía. Muy bien, diputado Luis Cuello, muchas gracias. Está con nosotros también el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI. Diputado, quiero consultarle, la decisión de Chile Vamos ya está, la decisión de RN ya está anunciada que no van a asistir a la moneda. ¿La UDI hace lo propio referente a esta decisión? ¿No asisten hoy a la moneda? Lo que nosotros vamos a hacer es reunirnos ahora con Chile Vamos. Yo creo que es importante poder conversar y tomar una decisión en conjunto. Durante el fragor de esta última hora y media bastante compleja, enredada, cambiante del gobierno, han habido declaraciones para lado y lado. Y yo creo que, como siempre, es importante poner un poco la pelota al piso, juntarnos a conversar, tomar una decisión. Si la decisión final es no asistir, no asistiremos. Pero sí creo importante una cosa, que el cambio de gabinete lo que hace es señalar, o para algunos, iniciar un segundo tiempo. Y yo solo quiero aclarar que esperaríamos que el gobierno salga a jugar la cancha del primer tiempo, si el gobierno todavía no ha empezado a gobernar. Entonces, cuando ya se habla de un segundo tiempo, antes que el gobierno cumpla 6 meses, la pregunta es qué va a pasar los 30 y no sé ya cuántos meses, 42 meses que quedan por delante. ¿Usted dice que lo de hoy es más un reseteo que un segundo tiempo? Lo de hoy es primero un abrazo del Frente Amplio a los 30 años que tanto criticaron. La foto del presidente Boric flanqueado por Analía Uriarte, Carolina Toá y Maya Fernández, lo que refleja es al final del día es que el proyecto simbólico del Frente Amplio se desfondó. Y se desfondó porque tuvieron que salir corriendo a abrazar los 30 años que tanto criticaron para intentar salvar una situación complicada para ellos. Con respecto a ir a la moneda o no, usted dice que hay que poner la pelota al piso. El presidente de RN recién puso la pelota bien en el piso, dijo, hoy no vamos. Desde la UDI, ¿cuál es la postura que van a llevar a esta reunión de Chile Vamos? ¿Debiesen ir o no con la pelota al piso? Con la pelota al piso nosotros creo que siempre es importante conversar, ponernos de acuerdo. Mire, faltan 5 minutos, no voy a ser yo quien anteceda la postura de la UDI cuando Javier Macaya, tengo entendido, ya está entrando a esta hora a la reunión. Por lo tanto, yo esperaría poder conversar entre nosotros. ¿Están por ir? Conversar entre nosotros. Mire, hemos visto el nivel de Kevin, dejamos el Congreso un minuto. Estábamos escuchando al diputado Coloma de la UDI. Nos vamos a la moneda. Escuchamos a la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. Y nosotros sí hubiésemos esperado que para la otra que nos ha entregado el presidente de la República. Y sabemos que estamos asumiendo hoy día una enorme responsabilidad con los chilenos y las chilenas. Nos sentimos comprometidos con esa responsabilidad y vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte, poner todas nuestras fuerzas y nuestras energías para responderle a la ciudadanía. En mi caso personal debo decir, además de la gratitud, hay una emoción particular por llegar en estas circunstancias al Ministerio del Interior. Para mí
para mi familia, para mi partido, también para el Partido Socialista. Hay una historia aquí que me liga profundamente y que lo que hace es sentir aún más en profundidad la responsabilidad y el compromiso que significa este cargo. Las chilenas y los chilenos esperan de nosotros que pongamos las prioridades donde las tienen ellas y ellos. Esperan que estos cambios sirvan para mejorar la manera en que atendemos sus necesidades. Esperan que logremos llegar antes, esperan que podamos llegar mejor, esperan que nos hagamos cargo de su demanda de seguridad, de su demanda de diálogo. Cambiar nombres no tiene un efecto mágico. Lo que tiene un efecto mágico es mover todas las energías del Estado, las de sus servicios, sus ministerios, las de sus funcionarias y funcionarios en todo el territorio nacional, moverlas en dirección a responder a la ciudadanía. Mover también nuestra capacidad de lograr acuerdos con todos los sectores, de convocar a la sociedad civil, a la ciudadanía, al sector privado. Los que estamos aquí vamos a trabajar firmemente en ello. Y en particular en el caso del Ministerio del Interior, donde sabemos que hay un desafío enorme de articulación política y de atender la demanda de paz y seguridad de la ciudadanía, vamos a tener, junto al equipo que está trabajando ya desde el inicio del gobierno, toda la energía, todo el esfuerzo, todas nuestras capacidades para responderle a esas chilenas y chilenos que esperan de nosotros mejorías en su vida cotidiana. Sabemos que hay muchas preguntas, inquietudes, temas que ustedes quieren plantear, lo entendemos perfectamente y les queremos pedir que nos demos un espacio una vez que nos instalemos, que hayamos tenido las primeras reuniones, para poder responder todas las consultas que tienen. Y ahora vamos a dar la palabra a las ministras y ministros para que puedan saludarles. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludar a nuestros compatriotas que, tal como dijo el presidente, están viendo hoy día un cambio de gabinete que persigue hacer patentes aquellos compromisos que inspiran a nuestro gobierno. En lo personal, como ministra secretaria general de la Presidencia, desde luego tengo una tarea tan desafiante y tan bella como es el lograr tender los puentes, hacer los encuentros, fomentar esa civilidad, esa convivencia democrática que tiene que ponernos a todos con la mejor de nuestras voluntades. ¿Para qué? Para poder conseguir lo mejor para nuestro país. Vamos a enfrentar un momento de muchos desafíos, pensando en todos aquellos proyectos que son el corazón de nuestro gobierno y, por otro lado, un proceso constitucional cuyo itinerario y características están por ser definidas. Desde luego, desde acá comprometemos, insisto, la mejor de nuestras voluntades con el máximo respeto y humildad para encontrarnos con el Parlamento, con sus dos cámaras, con todos y todas las diputadas, diputados, senadores y senadoras, para tener el mejor de los diálogos. Eso es lo que le podemos comprometer a nuestro país, exclusivamente para que tengamos esa patria buena, esa patria solidaria, esa patria acogedora, que es la que todos queremos. Tal como dijo la ministra Toá, vamos a tomar cada uno de nosotros nuestros cargos, después contestaremos en detalle las preguntas y quiero señalar, tal como dijo la ministra Toá, que para mí, como una ministra socialista que soy, también es muy emocionante ver hoy día a una Toá acá en La Moneda, porque para nosotros José Toá es un referente. Quiero agradecer al presidente de la República la confianza que ha tenido en mi persona, me honra y espero responder a él y a todo mi país con la máxima de mis energías, con toda mi voluntad y esfuerzo para cumplir de la mejor manera posible este encargo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Reiterar el agradecimiento al presidente de la República por la confianza en este momento.
También agradecerles a los ministros y ministras salientes por todo el esfuerzo que pusieron estos casi 6 meses. En el caso de la cartera que me va a tocar liderar, renovar nuestro compromiso con encontrar los mecanismos para enfrentar de la mejor manera los desafíos que nos pone el cambio climático y aprovechar las ventajas naturales que tiene nuestro país para seguir potenciando las energías renovables. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero reiterar los agradecimientos que han hecho quienes me precedieron al presidente por confiar en mí y encargarme esta hermosa y desafiante misión que es liderar el sector salud, un sector lleno de desafíos, para el cual se necesitará el apoyo de todos y todas y que además ha sobrevivido y seguimos viviendo en un periodo durísimo de la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años. Yo pondré mi mejor esfuerzo en tratar de mejorar el sistema de salud, en mejorar la salud de los chilenos, en lograr una mayor equidad y una mayor satisfacción de las personas con su sistema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta y agradecida por esta misión enorme que el presidente me pide y también agradecer al ministro saliente Flavio Salazar por su excelente trabajo en el ministerio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante el podio. Vemos la fotografía de los ministros entrantes al gabinete del presidente Boric. Claro, salvo Giorgio Jackson, que sale del Ministerio Secretario General de la Presidencia, asume en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es el primer cambio de gabinete, lo decíamos, del presidente Boric en su administración. Hoy, 6 de septiembre, no se han cumplido todavía 6 meses de su gobierno. Un cambio de gabinete esperado para el mediodía, pero hubo una serie de problemas, de entre ellos sobre todo concentrados en la nominación de quién iba a ser. Incluso hubo un comunicado que circuló el subsecretario del Interior, que iba a asumir en reemplazo de Manuel Monsalve. Al final, por tuiteos del pasado relacionados con Carabineros, recordemos la relación directa, el trabajo directo que tiene la Subsecretaría del Interior con Carabineros, es que el gobierno al final dispone echar pie atrás a este nombramiento y continúa en la Subsecretaría del Interior Manuel Monsalve, exdiputado del Partido Socialista, también uno de los personeros de gobierno con mejor evaluación en este casi un semestre que lleva el presidente de la República en su cargo. Y vemos la imagen del subsecretario del Interior, un cambio profundo de gabinete, lo decíamos, son 5 nuevos ministros que asumen, son 6 en total los cambios. Insistimos en el punto que mencionábamos, el cambio de Giorgio Jackson de cartera, quizás uno de los más importantes, el sentido abrazo también del presidente Boric, ahí lo vemos en imagen, con la que fuera hasta instantes su ministra del Interior, su jefa del equipo político también que encabezó, recordemos también el comando del presidente Boric en la segunda vuelta, tuvo un rol preponderante en esa segunda etapa de la campaña presidencial del presidente Boric, sobre todo en giras hacia el norte del país, en los bolsones de votos, uno podría decir, donde no tuvo buen rendimiento el presidente Boric en la primera vuelta. Fue muy importante en esa segunda vuelta. Isquia Siches asume el Ministerio del Interior. Recordemos su llegada ahí a los 5 días de llegar a La Moneda, esa visita a Temucuicui, la reemplaza Carolina Toá, quien con mucha emoción también hacía recuerdo a su padre, José Toá, quien fue ministro del Interior, recordemos, en el gobierno del presidente Salvador Allende, quien también falleció víctima de torturas en la dictadura de Pinochet. Un cargo muy emblemático, otro Toá al frente del Ministerio del Interior. Vemos también la firma de Arali Uriarte, una figura importante durante los últimos meses en el gobierno del presidente Boric. Asumió como jefa de gabinete de Isquia Siches, hoy asume como ministra secretaria general de la presidencia. Asume en reemplazo de quien vemos en la imagen, Giorgio Jackson Drago, quien asume como ministro de Desarrollo Social, un cargo que llevaba 2 semanas
lo había asumido la ministra hasta hoy subrogante Paula Paulete, que es la subsecretaria del ramo, en reemplazo de Janet Vega, que recordemos que sale del cargo hace 2 semanas, una vez conocida la detención de Héctor Yaitul, vocero de la CAM. Se conocen a través de informaciones periodísticas los intentos de contacto de gente cercana con Janet Vega. Sus asesoras comunicacionales intentaron comunicarse con Héctor Yaitul, lo que al final le significó la salida de Vega del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí otro de los nombres importantes, la salida de María Begoña Yarza del Ministerio de Salud, la llegada de la médico cirujano Jimena Aguilera, una mujer de vasta trayectoria en el mundo de la salud. Marian Basso, tomamos contacto contigo, retomamos el contacto contigo desde el Palacio de la Moneda mientras revisamos las imágenes de la llegada de las nuevas ministras, nuevos ministros que asumen en el gabinete. Mari, vamos contigo. Sí, Andrés, justamente entonces a la modificación, el primer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, y lo veíamos ahí, la imagen era muy elocuente, una emocionada ex ministra del Interior, Isquia Siches, que deja el cargo como jefa de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Y se recibe a Carolina Toá como la nueva jefa de gabinete, la nueva ministra del Interior. En las primeras palabras que escuchábamos hace solo algunos minutos señaló estar agradecida por la confianza entonces que depositó el presidente de la República y que claramente van a hacer frente a todos los desafíos que está esperando la ciudadanía en materia de seguridad y en comprometer también la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric. Tú también lo hacías, un recuento respecto de todos los cambios de gabinete que hubo y un cambio que sería de último momento, ¿no es cierto? De hecho, respecto de esto, aún esperamos confirmación oficial por parte de Presidencia, lo que pasó con Nicolás Cataldo, porque hace 2 horas aproximadamente, a las 12 del día, se había anunciado por parte de la Presidencia de la República que se ha aceptado la renuncia de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior y que se asumía entonces en esa misma subsecretaría, ¿no es cierto?, la participación ahí de Nicolás Cataldo. Pero ¿qué pasó? Aún no lo sabemos, aún no tenemos información oficial desde Presidencia respecto de si Nicolás Cataldo sigue en la subsecretaría de Educación. Vimos acá en la ceremonia que finalmente Manuel Monsalve, quien estaba destinado, o por lo menos había hablado que él iba a asumir la cartera de Sexpress, se queda entonces de la subsecretaría del Interior y es él quien asume esta ceremonia y también le toma el juramento ahí a los ministros y ministras que hoy día se sumaron al gabinete del presidente Gabriel Boric. De hecho, Manuel Monsalve ni siquiera tenía una silla acá destinada. Justamente cuando terminara su discurso tuvieron que colocar una silla acá que no estaba presupuestada porque fueron cambios y ajustes de último minuto mientras nosotros esperamos la declaración oficial entonces de Presidencia respecto de qué pasó sobre ese caso. Ahora, lo decía el presidente de la República, no solamente hubo ajustes en su gabinete, estos ministerios entonces donde llegan nuevos ministros y ministras, sino que también el Ministerio de Trabajo, Janet Jara, su titular, entra al comité político. Entonces ahí parte de las declaraciones del presidente de la República, quien señaló también que es una de las decisiones más difíciles que les ha tocado asumir en el último tiempo, pero él ya lo había comprometido desde varias semanas, incluso meses, sobre este cambio de gabinete, este ajuste ministerial que fue profundo y que justamente se hicieron cambios a último minuto, no solamente hoy día, sino que en las últimas horas tras el resultado del plebiscito. No estaban los cálculos del gobierno que la mayoría fuera tan amplia para el rechazo y eso claramente los obligó a dar señales muy potentes respecto de este cambio de gabinete ahí con Carolina Toá entrando al comité político como jefa de gabinete, ministra del Interior con Manuel Monsalve, que se queda en su cargo, un subsecretario muy bien evaluado por los distintos sectores y también por el Palacio de la Moneda. La Sexpress, Analía Uriarte. Analía ingresó acá al Ejecutivo, al Palacio de la Moneda, una vez que se suscita este episodio con la ex ministra del Interior, Isquia Siches, esta suerte de dicho que ella señala, esta chambonada por los vuelos de la administración anterior con migrantes hacia el extranjero. Es ahí cuando esa crisis política obliga entonces a reestructurar su equipo de comunicaciones. Analía Uriarte ingresa como jefa de gabinete del equipo de Isquia Siches y finalmente hoy día es nombrada como ministra de la Sexpress, entrando el socialismo democrático también con mucho más potencia ahí en el comité político, que se amplía
amplia entonces del presidente Gabriel Boric, lo dice ahí en su discurso oficial. Marian Basso, retomamos contacto contigo más adelante. Vamos a ir a la pausa aquí en 24 tarde, 14 horas con 23 minutos, una jornada marcada por este cambio de gabinete. Hay 25 grados en la capital, ya llegamos a la temperatura máxima esperada para hoy día. Incluso ahí el reloj marca 26. Vamos a la pausa y volvemos con más detalles de este primer cambio de gabinete del presidente Boric. 4 tarde. Hoy BCI te ofrece una cuenta 100% digital y a costo cero. Ábrela hoy, úsala hoy. BCI hoy puede ser diferente. Último minuto. 2 de la tarde con 29 minutos. Volvemos con la noticia del momento, el cambio de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Esto a 6 meses de su llegada al poder, menos de 48 horas después de conocidos los resultados del plebiscito del pasado domingo, en referencia justamente a la elección, a los guarismos que se vieron el domingo, 62% a favor del rechazo, 38% a favor del apruebo, que obviamente está dentro de la conversación. ¿Qué incidencia también tuvo esta en el profundo cambio de gabinete? Solamente un punto, lo que dijo el presidente respecto al plebiscito. Se agotó el tiempo de la novedad, los procesos son de largo aliento, los cambios que perduran no se hacen de la noche a la mañana, siempre tienen retrocesos cuando van más rápido de lo que el pueblo al que representan. Las palabras del presidente Boric, aquí vemos en imagen, respecto al plebiscito del domingo. Kevin Felgueras, seguimos contigo recogiendo reacciones tras este cambio de gabinete. Vamos contigo, Kevin. Sí, Andrés Vial, estamos con el senador Rojo Edwards del Partido Republicano y también el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Voy a partir con usted, senador Latorre, presidente de un partido que podríamos decir quizás tiene menos influencia hoy en el comité político, porque el ministro Jackson sale de la cartera de las Express, llega Analía Uriarte del Partido Socialista a Interior, sale Isquiasiches, llega alguien del PPD. Primero le pregunto por frases que dijeron acá desde la derecha, ¿se están abrazando los 30 años tan criticados desde el Frente Amplio? ¿Y qué le parece que su partido ahora no esté directamente en el comité político, digamos, por la ausencia del ministro Jackson? Sí, a ver, lo primero, el cambio del ministro Jackson al Ministerio de Desarrollo Social lo valoramos, creemos que lo puede hacer muy bien, es un ministerio muy relevante en términos de políticas sociales. Otros gobiernos han incluido el Ministerio de Desarrollo Social al comité político, lo hizo Piñera, lo ha hecho Bachelet, eventualmente esto podría ocurrir más adelante o no, es una decisión que toma el presidente. Sin embargo, yo quiero decir que como partido nosotros tenemos una buena cantidad de subsecretarías también, nos quedamos con 2 ministros igual, Educación y Ministerio de Desarrollo Social, está la directora de presupuesto, está SECOM, etcétera. Somos un partido además oficialista y leal al presidente. No estamos en el cálculo pequeño y sabemos que además Giorgio Jackson tiene una relación de confianza, de cercanía con el presidente, por tanto no nos preocupa mayormente aquello. Acá lo importante es que haya un gabinete comprometido con las reformas, comprometido con el programa de gobierno, y si en ese sentido nunca hubo un veto a el partido PPD o el Partido Socialista, sino que más bien el criterio era poner personas que estén jugadas bajo el liderazgo del presidente Boric con las reformas que se están tramitando ya en el Parlamento y otras que se van a presentar, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud, las 40 horas, etcétera. Y ahí necesitamos... Partidos pedían un poco más de representación, de hecho. Lo pedían, pero acá más que la representación, a mí lo que me interesa es su capacidad de articular acuerdos para que las reformas avancen. No hay un cambio de rumbo, no hay una renuncia a las reformas estructurales por las cuales llegamos al gobierno, lo conversamos ayer con el presidente Boric, con el ministro Marcel. Diálogo, todo lo que se quiera, todo lo que se necesite, diálogo democrático, gradualidad, responsabilidad fiscal, pero la hoja de ruta de los cambios sigue adelante. Senador Latorre, ¿usted cree o le parece correcto que ahora el Partido Socialista tenga la Secretaría General de la Presidencia cuando las principales críticas al exministro de las Express, Giorgio Jackson, venían desde ese partido? Que insisto en el punto, más que quedarse en la pelea pequeña, acá lo importante es los desafíos son enormes. Y si en ese sentido Analía Uriarte es capaz de articular acuerdos amplios, no solo con las fuerzas oficialistas, sino que también con la oposición para sacar adelante la reforma, bienvenido sea. Si eso es funcional al gobierno del presidente Boric, bienvenido sea. Cuenta con todo nuestro respaldo. Si hay alguna crítica, nosotros al menos las vamos a hacer
como corresponde, no como lo hicieron algunos senadores o diputados del Partido Socialista que lo hicieron públicamente. Lo vamos a hacer como corresponde, por interno, con respeto, porque somos parte de un mismo gobierno. Lo último, con respecto al fallido nombramiento de Nicolás Cataldo de la Subsecretaría del Interior, que finalmente mantiene a Manuel Monsalve como jefatura, digamos, ¿le parece correcto haber bajado el nombre después de haberse informado a los medios de comunicación de que era Nicolás Cataldo el nuevo subsecretario? Reconozco que puede haber habido un error. Yo estaba en paralelo en una comisión de medio ambiente, entonces no vi toda la polémica comunicacional. Por lo que me enteré ahí por redes sociales, entiendo que hay un error comunicacional, puede haber habido una improvisación. No me quiero quedar pegado en ese detalle de un subsecretario. Creo que hay que mirar el conjunto del cambio de gabinete y finalmente, y esto ocurre y ha ocurrido muchas veces, la prerrogativa del presidente es hasta el último minuto, hace una evaluación y a veces nombres que se daban por seguro, hay cambios y es parte de la atribución que tiene el presidente de la República. ¿Positiva la llegada de Carolina Toá? Tiene todo nuestro respaldo, la valoro en su capacidad y liderazgo, y además entiendo la sintonía o la confianza que tiene no solo con el presidente Boric, sino con el programa de gobierno, y espero que le vaya muy bien en un ministerio que es muy complejo y que está a cargo de una mujer. Aprovechar de agradecer y valorar el trabajo de Isca Siches, dio lo mejor de sí, y acá nadie creo que viene con varitas mágicas a resolver problemas complejos. Yo prefiero ser más humilde en términos de, hubo otros gobiernos que hablaron de que se las sabían todas, de que iban a resolver los problemas de la delincuencia, y sabemos cómo terminaron. Yo prefiero que se haga la pega bien, que conduzca bien el gabinete y sobre todo que muestre compromiso y lealtad con el gobierno y el programa de gobierno del presidente Boric. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias, presidente de Revolución Democrática. Senador Rojo Edwards del Partido Republicano, si nos podemos poner un poquito más acá. Bueno, ahí estaba el análisis desde el oficialismo, desde la oposición, cómo toman estas modificaciones en el gabinete. Todavía no nos entremos en el tema de Nicolás Cataldo, sino que el gabinete en general. ¿Usted cree que se están abrazando los 30 años tan criticados por parte del Frente Amplio y algunos del Partido Comunista? En parte sí, pero lo que me preocupa más de este cambio de gabinete es que si tú no cambias la receta, el resultado va a ser exactamente el mismo, independiente si es Ana Lía Uriarte o Giorgio Jackson o Carolina Toá o Isca Siches. Fíjate que el presidente en su discurso dijo: este gabinete hace suyo el mandato de cambio, de transformaciones por el cual llegamos a la moneda, y en eso ni un paso atrás. Es como si no se hubiese dado cuenta el presidente Boric que fueron sus ideas que estaban plasmadas en este texto constitucional las que fueron derrotadas de manera aplastante. El gobierno tiene que entender, el presidente Boric tiene que entender que esto cambió la naturaleza del pueblo que está gobernando. La gente conoció sus ideas y las rechazó, y por lo tanto él, en vez de atrincherarse con este nuevo gabinete, tiene que ser capaz de entender lo que la población le dijo que tenía que hacer. Entonces, más allá, efectivamente creo que tenemos una oportunidad, por ejemplo, en relación con el Congreso, con una persona nueva como lo es Ana Lía Uriarte respecto a Giorgio Jackson, y efectivamente ella representa los 30 años que él mismo criticó. Acordémonos de que el presidente Boric incluso decía que cuando Michelle Bachelet hablaba, a él le daba lata hasta escucharla. Y hoy día está abrazando a Ana Lía Uriarte y a Carolina Toá. En eso claramente cambian las personas, pero la receta que veo es la misma. Con respecto a la labor que tuvo Giorgio Jackson y la que va a cumplir Ana Lía Uriarte con el Congreso Nacional, ¿ve ahí una diferencia importante o no? Vamos a ver, por supuesto que nosotros, yo espero que le vaya bien, es un tiempo muy importante y vamos a conversar con la nueva persona que se encarga de eso, pero decirle al presidente Boric que él hoy día no está capacitado de liderar por lo menos las conversaciones de reformas constitucionales, sea convención o sea convención, y tiene que hacerlo a través del liderazgo del Congreso, para que el Congreso vayamos tomando ciertas decisiones. Ojalá que Ana Lía Uriarte pueda hacerlo. Lo último, con respecto a Nicolás Cataldo, ¿qué le parece esa polémica que se produjo y que se mantenga el subsecretario Monsalve? Bueno, primero el presidente incorporó a Janet Vega, por lo tanto incorpora a un comunista dentro del comité político. La fallida nominación de Nicolás Cataldo era simplemente una provocación. Es una persona que odia a carabineros, que quiere terminarlo, que los acusa de torturadores, que iba a estar a cargo supuestamente de la aplicación del estado de emergencia en la macrozona sur. A mi juicio, lo de Cataldo era una simple provocación que demuestra que el presidente Boric no entendió la derrota de sus ideas del domingo anterior. ¿Le parece bien que se mantenga Monsalve entonces? Monsalve ha hecho una labor que ha sido bastante reconocida y por lo tanto él puede seguir haciendo esa labor, pero haber planteado poner a una persona como el señor Cataldo demuestra que el presidente Boric no está en sintonía con lo que la gente le dijo el domingo pasado. Senador Rojo Edwards, muchas gracias, del Partido Republicano. Ahí estaban más reacciones de esta jornada movida, obviamente con toda esta noticia del
cambio en el equipo ministerial del presidente Gabriel Boric. Kevin Felgueras, muchas gracias por la información, las reacciones desde el Congreso Nacional. Con estos datos, con esta información de Kevin, nos vamos a la pausa. Segunda pausa en noticias en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Revisamos información policial. Un hombre se encuentra en riesgo vital, esto luego que fuera baleado tras intentar frustrar un asalto, esto en el Parque Almagro. Vamos a revisar las últimas noticias policiales junto a Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Y ustedes están viendo las imágenes, la desesperada situación que se estaba generando ayer en el Parque Almagro, en el centro de Santiago, cuando más de 20 minutos estuvieron esperando las personas para que la víctima de 25 años fuera asistido médicamente en una ambulancia y posteriormente trasladado hasta la ex posta central, donde actualmente se encuentra bajo riesgo vital. Fue ayer en horas de la noche cuando un grupo de 3 delincuentes se acercaron a un grupo que estaba compuesto por 2 mujeres y un hombre que estaban compartiendo en este parque de la región metropolitana. Los delincuentes con armas de fuego los intimidaron, les estaban robando los teléfonos celulares cuando aparece la víctima, quien en otro sector estaba esperando a su polola junto a unos amigos. Ahí es cuando increpa a los delincuentes, además a uno de ellos le lanza una botella, pero uno de los antisociales inmediatamente percuta un disparo en el cuello a la víctima y luego arrancan del lugar. En definitiva, más de 20 minutos son los amigos del afectado de 25 años de origen chileno-venezolano estaban pidiendo la ambulancia. No llegaba, estaban desesperados porque podía perder la vida en el lugar. En definitiva, alcanzó a ser trasladado hasta la ex posta central, donde fue intervenido y actualmente se encuentra en la UCI de aquel recinto asistencial. Hasta el minuto no hay detenidos respecto a esta brutal agresión y vamos a revisar declaraciones por parte de cercanos del afectado y también carabineros. Estábamos nosotros tres compartiendo y él voltea y me dice, oye, mira, están robando a esas personas. Y le dice mi otro amigo, no, sí, ¿qué hacemos? Y había unas botellas que estaban al lado de nosotros. Y nada, él agarra la botella, mi otro amigo también, y yo me quedo así como que volteo. Y nada, el Eric como que le va a lanzar la botella, se llega hasta donde están los chicos y nada, él voltea y le dispara. Y nada, llegó una ambulancia y no lo quiso llevar porque decían que no estaban trabajando, que no estaban de turno. Tuvimos que armar un escándalo, una cuestión para que ellos sacaran la camilla. Un transeúnte se acerca al lugar para intentar frustrar este robo y es en esas circunstancias que comienza un forcejeo donde los antisociales le propinan un disparo en la zona del cuello a este transeúnte que intenta intervenir, el cual fue trasladado inmediatamente por SAMU a la posta central, donde actualmente se mantiene con riesgo vital. Claro, 72 horas que van a ser fundamentales en la ex posta central. De hecho, desde la familia hacen el llamado, ya que necesitan más de 35 dadores de sangre debido al estado de extrema gravedad de este joven de origen chileno-venezolano de 25 años que lleva 5 años en nuestro país y que incluso nos comentaba la familia, venían escapando de los hechos de violencia desde Caracas y ahora esto le ocurre en un parque por defender a unas víctimas de un asalto. Lamentablemente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Vamos a revisar declaraciones por parte del hermano de quien se encuentra en el recinto asistencial de la calle Curicó, acá en el centro de Santiago, y también por parte de los médicos de la ex posta central. Me da rabia porque dejan impune a una persona que no le importa la vida sino por un celular. La situación hoy en el día en la calle está siendo totalmente violenta. Por un celular están matando a personas. Ahora él está en totalmente riesgo vital y esperemos que salga de esto. Ingresó el día de ayer en la noche, ya muy grave, una lesión por un proyectil balístico. Tiene una lesión principalmente en el tórax. Esa lesión afortunadamente fue reparada en el pabellón, pero todavía está en muy malas condiciones, está en riesgo vital. Las próximas 72 horas van a ser las más críticas en las que tenemos que tratar de estabilizarlo, compensar la situación. En este minuto está luchando.
Se reitera el llamado por parte de la familia a la necesidad de 35 dadores de sangre, ya que estas 72 horas van a ser fundamentales. Además, la investigación está en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Están analizando cámaras de seguridad con el fin de poder individualizar la banda. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de Independencia. Una gravísima denuncia. Sujetos que secuestraron a madre e hija de 5 años. Fíjense que la mujer de origen peruano se encontraba esperando un vehículo de aplicación en Catedral con la Plaza de Armas cuando fue abordada por 3 delincuentes. La obligaron a ingresar hasta el interior de un vehículo. La estuvieron dando vueltas, amenazándola en todo minuto por diferentes calles de la región metropolitana. En Escanilla, con Aníbal Pinto, ella fue liberada, pero fíjense que se habían llevado a su hija. Más de 3 horas estuvo incomunicada de la niña de 5 años. Se realizó la denuncia ante Carabineros de la 9ª Comisaría de Independencia, que estuvieron realizando diversas investigaciones, y es ahí cuando pudieron darse cuenta que el teléfono de la mujer lo tenía escondido la niña de 5 años. En algún minuto ella contesta y ahí se da cuenta que donde había sido la liberada la mamá, la niña estaba a 1 cuadra, 2 cuadras aproximadamente, en calle Barnechea, entre Pinto y Lastra. Estaba en un domicilio donde la puerta había sido abierta por la niña de 5 años, pero estaba con llave. Tuvo que ser descerrajado este inmueble por parte de Carabineros y pudieron liberar a la niñita, que estaba más de 3 horas en cautiverio. No había absolutamente nadie al interior. Por lo mismo, todo un operativo se ha realizado en la zona norte de la región metropolitana con el fin de poder encontrar a los responsables. ¿Y por qué ocurre este gravísimo caso, un secuestro? Vamos a revisar declaraciones por parte de los vecinos, donde fue hallada la niña de 5 años, y también Carabineros. Estaba llorando ahí mucho rato, yo ahora llorando, y decía que la mami no estaba, que se había ido. Sí, pedía ayuda. Y la señora la socorrió, la señora de la tienda se dispuso y llamó a la policía para que la socorrieran. Al parecer estaba sola y pedía ayuda. Nosotros decíamos que cálmese, que algo podría pasar, no sé, estaba sola, la estaban llamando por teléfono, le decíamos que conteste el celular y ella no quería contestar, y después ella llamó. Yo cuando la vi, yo no sabía de quién es esa niña. Yo me fui a verla porque estaba solita, pero más no sé de quién es la mamá, no sé, no la conozco. La reja estaba cerrada porque la niña estaba adentro durmiendo, parece, no sé más. Había recibido la denuncia de la madre, que había sido víctima del secuestro de su hija. Así se logra establecer la ubicación aproximada de la menor, la cual, al verificarse a través de patrullaje, se logra su identificación y además su ubicación exacta al interior de un local. Se encuentra en buenas condiciones, se encontraba sola, encerrada con llave, y lamentablemente, se trata todo esto, al parecer, de unos individuos que la habrían mantenido cautiva al interior del lugar. La niña fue llevada hasta el hospital Roberto del Río, donde está constatando lesiones, ya está con su madre, pero imagínense un delito tremendo que hace muchos años que la verdad no se hablaba, no se desconocía o no existía derechamente en nuestro país, los niveles eran muy bajos. El secuestro en contra de madre e hija, y esta última que estuvo en cautiverio más de 3 horas acá en la región metropolitana. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, mientras que Carabineros está realizando toda una investigación para poder ver la línea investigativa, por qué ocurrió esto y también, obviamente, a hallar a los responsables, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos a la pausa y al regreso toda la información del mundo en 24 tarde. Internacional. Liz Truss es la nueva primera ministra de Reino Unido tras ser nombrada por la reina Isabel en una reunión en el castillo Balmoral. Hermosa locación allá en Escocia. El ex premier Boris Johnson presentó su renuncia oficial a la monarca para así traspasar el poder. Truss es la 15ª premier que le da el beneplácito a esta reina y la tercera mujer en ocupar el cargo en la historia de Reino Unido tras Margaret Thatcher y Theresa May. La nueva primera ministra llegó hasta su residencia oficial, ahí lo ve en la imagen, clásico, Downing Street, el número 10 en Londres, donde se dirigió al país por primera vez. Ahora tiene que designar a su equipo de ministros ante su primera reunión mañana por la mañana. En su primer discurso hizo un llamado a la unidad y anticipó un paquete de medidas para enfrentar la crisis energética, mientras que el último pronunciamiento del ahora primer ministro Johnson fue para ofrecer un apoyo total a su sucesora. Escuchemos declaraciones. Estoy segura de que juntos podemos enfrentar la tormenta.
Podemos reconstruir nuestra economía y podemos convertirnos en la Gran Bretaña moderna y brillante que sé que podemos ser. Esta es una misión vital para garantizar oportunidades y prosperidad para todas las personas y las generaciones futuras. Ahora soy como uno de esos cohetes propulsores que ha cumplido su función, por lo que volveré a entrar suavemente en la atmósfera y aterrizaré de manera invisible en algún lugar remoto y oscuro del Pacífico. Vuelvo a mi arado y no ofreceré a este gobierno más que el más ferviente apoyo. Aumentan a 66 las víctimas fatales en China tras un sismo magnitud 6,8 que azotó al sur del país. Según informan los medios locales, hay al menos 10 personas desaparecidas y más de 200 heridos. Ante esta situación, se han desplegado cientos de rescatistas que están trabajando a contrarreloj para encontrar a los que están aún desaparecidos. Además, han instalado carpas para las personas damnificadas, mientras que otros trabajan en los lugares afectados para distribuir suministros básicos. Las autoridades de la provincia mantuvieron las estrictas medidas de confinamiento por la pandemia, a pesar de los videos que mostraban a los equipos sanitarios prohibiendo que los residentes salieran de los edificios tras el sismo. 3 de la tarde en punto, 3 de la tarde con 1 minuto, nos vamos a la pausa en 24 tarde. Volvemos de inmediato con más informaciones. Ya volvimos con 24 tarde. 3 de la tarde con 6 minutos, volvemos para despedirnos en 24 tarde. Se puede seguir informando, obviamente, de todas las alternativas del cambio de gabinete en nuestro canal de noticias, Canal 24 Horas, o puede seguir la sintonía de Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias por su compañía, muy buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.